Fátima. Y yo soy Daniela. Somos de Mises pero Viajeras. Amigos, hemos venido hasta Paracas para poder mostrarles qué hay acá, cómo pueden venir, dónde pueden quedarse, qué pueden comer y todo. Y como ustedes saben, amigos, de la forma en la que ustedes y a nosotros nos encanta, bueno, bonito y barato. Antes de comenzar con el video, amigos, no se vayan a olvidar de suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis y lo pueden hacer dándole clic nada más aquí al botón abajo que dice suscribirse. Y no se olviden de darle clic a la campanita para que sean los primeros en ver nuestros videos. Y tampoco, amigos, se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al día de todo lo que hacemos, qué combi chapamos, si preferimos chamo, chosicano. Ahí van a poder ver, van a aparecer aquí por obra y magia de la edición. Bueno, arrancamos con el video, amigos. Nosotras comenzamos nuestra ruta en Ica. Desde ahí tomamos un Soyuz que nos cobró 8 soles hasta Paracas. Descuida, también tienen buses que parten desde Lima. El pasaje cuesta 35 soles y el trayecto es de 4 horas y media. Encuentra todos los datos del bus en la cajita de descripción. Acabamos de llegar a Paracas, estamos camino al hospedaje, está cerquita, así que vamos a ir caminando con todas nuestras cosas y también para ahorrar. Bien. Como siempre, nos zambullimos en Hostel World y encontramos un hospedaje que nos llamó muchísimo la atención. Amigos, acabamos de llegar al hospedaje y nos morimos de hambre. Justo pasó una moto salvadora que está vendiendo choclito con queso a $2.50, así que vamos a comprar. Lo particular de Paracas 360 es que las habitaciones son en campers. En las fotos se veía chévere, pero en persona fue increíble, amigos. Está muy cerca del paradero de buses y tienen camas desde 30 soles la noche en habitaciones compartidas. Y si vas en plan magnate, también tienen campers privadas totalmente equipadas. Como todos los hostels que elegimos, tiene una cocina equipada para que la puedas usar y nosotras obviamente la aprovechamos para el ahorro. Amigos, el desayuno está incluido, es un desayuno bastante básico. Te viene una infusión o un café, 2 panes, mermelada y margarina. Así que nosotras, para poder complementarlo, nos hemos preparado algunas cosas en la cocina y ahorita las van a ver. Para complementar el desayuno, amigos, nos compramos paltitas. Hemos hecho nuestro guacamole y aplastado para que rinda. Y sus huevitos. Cerca aquí en la avenida principal hay varias bodegas, así que ahí se pueden abastecer. El hospedaje está cerca a la playa y lo mejor es la tremenda laguna artificial que tiene. Es alucinante, amigos. Nos sentíamos como las Kardashian. Paracas 360 se ha convertido en uno de nuestros hostels favoritos. Ha llegado la hora del almuerzo, amigos. Nos ha recomendado venir a este lugar que es como un pequeño bulevar donde hay un montón de restaurantes que venden menús entre 10 y 12 soles. Nosotros todavía no vamos a ninguno. Ahorita los vamos a llevar con nosotras a que prueben qué tal está el que vayamos a escoger. El lugar no está exactamente o muy cerquita al puerto del Chaco. Tienes que caminar unos creo que 5 o 6 minutos, pero no se preocupen que los haces al toque. Y les vamos a dejar la ubicación de este lugar aquí abajo en la cajita de descripción. Y amigos, una amiguita testigo de Jehová nos ha dicho que ahí al frente vende un menú de 10 soles. Vamos a ir ahí. Amigos, aquí nos hemos dado cuenta que en esta zona de los restaurantes pasa algo que honestamente a veces no nos agrada, que es que como te ven, te cobran. En un inicio algunos menús nos dijeron 20 y luego pulsamos un poquito y nos dijeron ya 15 y ya luego casi nos dejan a 12. Pero al final hemos venido a un restaurante Estefanía y Marlon y ellos tienen un cartel donde dice menú 10 soles y respetan ese precio. Es el precio que venden el menú y es el que vamos a probar. Parece un lugar honesto. Me he pedido una sopita de pollo, me encanta la sopa. Y de segundo, pejerreyes arrebozados, me han encantado. Sí. Amigos, coméntenos aquí abajo si ustedes también le tiran cancha a su sopa. Amigos, les voy a contar una pequeña técnica que Fátima y yo usamos siempre que viajamos y esperamos que también les funcione, que es viajar siempre o ir a todos lados con expectativa cero. Nunca tener ninguna expectativa, sobre todo cuando viajas misio. Por ejemplo, hoy día hemos venido aquí a esta zona de puros menús con la única idea de llenarnos la panza y que no nos dé gastritis y nos hemos topado con un menú muy rico. Debo decir que estoy sorprendida, pero es porque mi expectativa era cero. Tienen que probar esto, amigos. Bueno, no sé si les toque este mismo refresco cuando vengan, pero es carambola con maracuyá. Deli, deli. 10 lucas recontra bien pagadas.
Como en todos nuestros viajes, nos tocó el momento magnate. En TripAdvisor vimos una juguería llamada Frusión con buenos comentarios y decidimos romper el chanchito para probarlo. Al inicio yo estaba desanimada porque no entendía qué tanto valía la pena usar el momento magnate para tomar jugos de fruta, pero amigos, me callaron la boca. Tienen unos jugos llamados Frusión que son increíbles, se los recomendamos muchísimo. Y también tienen panqueques, sándwiches, smoothies, todo muy delicioso. Amigos, me atrevería a decir que es uno de los mejores jugos de fruta que he probado en toda mi vida. Amigos, les cuento que ahora nos vamos a conseguir un taxi para que nos haga una ruta playera por dentro de la reserva. Nosotras no somos muy fans de hacer tours guiados, así que preferimos ir a la reserva de Paracas por nuestra cuenta para hacer todo a nuestro ritmo. Amigos, acá el mister nos va a llevar a la mina y bueno, al costado están las otras playas que también vamos a visitar y nos está cobrando 30 soles de ida y 30 soles de vuelta. Eso quiere decir que son 20 por cabeza y nos alcanza. ¡Yeah! Al entrar a la reserva les aconsejamos pagar la tarifa promocional de 17 soles que vale por un día y te permite entrar también a las Islas Ballestas. Nuestra primera parada fue Playa Roja, que se llama así por la tonalidad rojiza de la arena que tiene. Aunque no está permitido bañarse ahí, pasar por el mirador es un paso obligado, amigos, no se van a arrepentir. Luego, el taxista nos llevó hasta Playa La Mina, una de las más populares de la reserva. La playa se encuentra entre acantilados y para llegar hay que bajar unas escaleras. Amigos, acabamos de llegar a La Mina, es una playa muy bonita de agua celeste verdoso. Bueno, con Daniela ya la habíamos visitado años anteriores y sigue siendo muy bonita. Lo único que sí les pedimos es que cuando venga la gente o cuando vengan ustedes se lleven su basura, no la ensucien. Tengan mucho cuidado con la playa, hay que cuidarla para que pueda durar mucho más tiempo. Y bueno, nosotros no nos vamos a bañar hoy día acá, sino vamos a ir a otra playa que está súper cerca que se llama El Raspón. Y bueno, si vienen acá tienen que disfrutar la playa, está muy bonita, hay mucha gente y me imagino que si vienes domingo va a estar reventando, así que de preferencia ven día de semana. Después de La Mina llegamos al Raspón, nuestra playa favorita de la reserva. Aquí también hay que bajar varias escaleras, pero vale la pena, amigos, es muy bonita. La naturaleza nos sorprendió y mientras estábamos en la playa pudimos ver un lobo de mar nadando a pocos metros de la orilla. Amigos, es aquí nomás, miren, aquí en la playa. Ahí está. Realmente, amigos, estamos en el hogar de estos animalitos. Esta es su casa, su barrio. Recuérdenlo, amigos, zonas como estas son el hogar de la naturaleza y nosotros somos solo unos invitados. Respetemos y cuidemos estos lugares para que hasta nuestros tataranietos puedan disfrutarlos. Amigos, bueno, nos ha tocado la hora de almuerzo y el taxista que nos está haciendo todo el servicio, que acá abajo les vamos a dejar su número, que es lo máximo, que se llama el señor Peña, es lo máximo. Nos contó que en Lagunillas hay varios restaurantes, pero también hay una señora que vende menú. Ahora, se los digo así medio bajito porque parece que el menú solamente se los venden a personas de la zona y trabajadores de la reserva. Nosotros hemos pulseado así como que, señora, por favor, y no le está dejando a 10 soles. Que si vengan, pulseen. 10 soles normalmente nos han contado que está el menú, pero ya se acabó la sopita, entonces nos están dando a 10 soles solamente el plato de fondo, que es pejerrey frito con arroz y zarza de cebollita fresquito, frente al mar, en vistas. Miren, por favor, enséñame vistas, Fati. Aquí, amigos, estamos comiendo con 10 luquitas con vista a la Reserva Nacional de Paracas. Ni Gastón Acurio lo tiene.
probé y está buenazo. Tienen que venir por estos pejerreyes. Con la barriguita llena nos dimos vuelta por la caleta Lagunillas, donde vimos muchos pajaritos bebés, amigos, fue demasiado tierno. Y también vimos un lobo de mar ahí viviendo la buena vida, tomando solcito. Ahí al ladito hay un mirador donde puedes ir para tener una vista chévere, pero nosotras no fuimos por flojitas. Hola amigos, esta vez me toca hacer la experiencia sola. Tenemos ya varios días viajando y lamentablemente el presupuesto se nos ha quedado muy corto, así que estoy yendo yo solita a las Islas Ballestas. Les cuento que ahorita me encuentro en el embarcadero de El Chaco. No se preocupen chicos, que la ubicación la van a encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Y vamos a tomar un tour que dura aproximadamente hora y media, 2 horas. Les cuento que los turnos salen desde las 8 de la mañana, así que es una actividad que solamente se puede hacer muy temprano. Y nos están cobrando por el tour 25 soles. Pero se los digo así nomás caleta, porque creo que ese no es el precio que le han dado a todos. Les vamos a dejar el dato de la persona con la que estamos tomando el tour aquí abajo también en la cajita de descripción. Y aparte del precio del tour, tienes que pagar un impuesto por ingresar a la Reserva Nacional y 5 luquitas más por el impuesto del muelle. Les cuento que ya estamos en el bote, estoy solita. Lo primero que te dan es un chaleco salvavidas que viene incluido con lo que pagas al tour. Y en teoría ya deberíamos haber partido hace como 40 minutos, así que si vienen tengan paciencia porque se demoran en salir. La primera parada en el tour es el candelabro, un geoglifo de más de 2500 años cuyo origen aún no se conoce, amigos. Luego continuamos hasta las zonas en las que empezamos a ver abundante fauna. El tour está muy bueno, sobre todo si te gusta la fauna marina. Se pueden ver muchas especies de aves y muchísimos lobos de mar. Lo más lindo, amigos, es verlos libres y alegres en su hábitat natural. Fue como ir a visitar a los animalitos a su casa, muy recomendado. Y saliendo del tour nos dimos una vuelta por la playa al lado del muelle. Amigos, por si les interesa, el alquiler de sombrillas cuesta 15 soles y el de las sillas cuesta 3 soles todo el día. Aunque ya conocíamos Paracas, este viaje fue increíble, amigos. La pasamos muy bien viendo la naturaleza y sobre todo nos hemos divertido como si fuéramos unas chibolitas. Este viaje se los recomendamos muchísimo, pero no podemos irnos sin antes dejarles el traslado Lima-Paracas-Lima vía Perú Bus te cuesta 70 soles. 2 noches en Paracas 360 Eco Hostel te cuesta 60 soles en habitación compartida. 2 almuerzos y 2 cenas te cuestan 50 soles. El momento magnate en Frusión están 30 soles. La entrada promocional a la Reserva Nacional de Paracas y a las Islas Ballestas te cuestan 17 soles. La tasa de uso del muelle El Chaco son 5 soles. El paseo por la Reserva Nacional de Paracas en taxi por persona son 20 soles. El tour a las Islas Ballestas lo puedes conseguir en 25 soles. Y nosotros nos gastamos alrededor de 15 soles en snacks para no morir de hambruna. En total te puede salir el viaje desde 292 soles por persona, amigos, ¡sí se puede! Amigos, manito arriba si les ha gustado este video. No olviden dejarnos sus comentarios acá abajo para estar leyéndolos toditos, si es que les gustó el video, no les gustó o si tienen más tips. Amigos, cuéntenos por favor aquí abajo lo que quieran. Ustedes saben de que siempre intentamos leerlos a todos, sobre todo a la gente que llega temprano, la gente que es puntual. Y no olviden, amigos, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al día de todos los viajes que tenemos. Se vienen unos viajes increíbles.
creí, o sea, que ni siquiera yo puedo creer que los vayamos a hacer. Jamás pensé que íbamos a hacer viajes tan chéveres, Y tan un jóvenes. montón de videos. No tiene que ir, amigos, así que estén al día, no se los pierdan. Recuerden que todo nuestro contenido es gratuito y la forma en la que nos pueden ayudar a que esta familia viajera siga creciendo es suscribiéndose al canal, amigos. Es completamente gratis. Y no olviden, amigos, que los queremos mucho. Muchas gracias por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Esperamos ayudarlos a ustedes a que cumplan los suyos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Y ya saben lo de siempre, ¡Taperi Micro!